Tienes que ir a notificación. Ahí está. Voy a compartir en el grupo de plantas. A ver si cuánta gente hay. ¿Hay una persona viendo? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Compartir en el grupo de plantas? ¿Sí? ¿No podemos compartir el grupo? Sí. Ahí también. ¿Cuántos tres? ¿Ya? ¿Cuántos que esperamos? Sí. Está. ¿Sí va? Pero requiere una aprobación del administrador. Mucho. Además que está lleno. ¿Ya? 23 ya. ¿No me tengo que acercar para que se escuche? No sé. No sé si está. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Más o menos. Bueno, buenas tardes. Soy David, soy parte de la administración del grupo de plantas Ciudad Juárez. El día de hoy nos tocó el curso de composta, el cual será impartido por el ingeniero Daniel Delgadillo de Árboles en Resistencia. Damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Esperemos que les agrade el curso. No sé si se escuche bien. Bueno, pues empezamos. Bueno, yo agradezco a David por haberme invitado a impartir este taller. Con gusto participo porque sé que esto va a beneficiar de alguna manera aquí a nuestra comunidad y en especial al medio ambiente. Entonces, bueno, pues empezamos explicando qué es la composta. La composta significa compuesto, básicamente, pero en realidad es la descomposición de la materia orgánica con el fin de producir fertilizante orgánico para las plantas, especialmente. Bueno, yo tengo una guía aquí para no desviarme del tema. ¿Por qué hay que hacer composta? Bueno, la razón por la que hay que hacer composta es porque actualmente utilizamos los químicos. Se utiliza en gran parte los químicos. Entonces, mi propuesta es pues, utilizar materia orgánica para producir fertilizantes orgánicos. Una de las maneras más sencillas de producir fertilizantes orgánicos es aprovechar los desperdicios de la casa, principalmente de la cocina y el jardín, para producir lo que es la composta. Por medio de esto tiene un procedimiento que es muy sencillo de desarrollar. Cualquier familia en su casa, si empieza a compostar, pues va a aportar mucho al medio ambiente, ya que esa materia orgánica, esa basura, que mucha gente así le dice basura, pues se va a aprovechar para producir este fertilizante. Entonces, por ejemplo, bueno, un 40% de los desperdicios de la casa son materia orgánica. De esa manera, pues ya le bajamos un 40% a la basura. Una de las principales aportaciones que hacemos al medio ambiente es que vamos a aprovechar
esa materia para nuestras plantas, para nuestros huertos, y es de una manera muy sencilla. Aparte de esto, involucra a toda la familia y es una manera de que la familia se involucre en el respeto al medio ambiente. Digo que hablo de respeto al medio ambiente, pues es porque si nosotros reciclamos lo que estamos usando, lo vamos ya no lo vamos a tirar al medio ambiente, lo vamos a aprovechar para nuestras plantas. Entonces, ¿qué material debemos de compostar? ¿Qué material debemos de compostar y qué no debemos de compostar? Bueno, principalmente lo que debemos de compostar son todas aquellas desperdicios de la cocina y del jardín. Por ejemplo, de la cocina pues van a ser las cáscaras de fruta, las cáscaras de huevo, todos los desperdicios orgánicos, por ejemplo las tortillas de maíz, de harina, el papel donde vienen envueltos los alimentos. Eso es lo que podemos compostar. ¿Y qué no debemos compostar? Bueno, lo que no debemos de compostar es, por ejemplo, pues los huesos, la grasa, la leche, la carne, aunque es materia orgánica, el proceso de descomposición es muy lento y muy complicado. Entonces todo eso no lo vamos a, incluso los excrementos de los perros y los gatos, eso lo vamos a eliminar porque nos pueden transmitir alguna enfermedad. En cambio, excretas o estiércoles de caballo, de vaca, de aves, eso no hay problema con compostarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a compostar? Es importante que haya un balanceo en la descomposición. Hay materiales que son esencialmente de puro carbón y hay materiales de nitrógeno. Los materiales de carbón o carbono son aquellos que regularmente son color marrón. Por ejemplo, el cartón, el papel, todo el material seco, por ejemplo las hojas secas, el pasto seco, todo lo que carece de humedad, lo que contiene esencialmente nitrógeno son los materiales verdes, por ejemplo las cáscaras de papa frescas, las cáscaras de zanahoria, el huevo, la cáscara de huevo, las hojas frescas, hojas verdes de producto de las podas. Bueno, eso es lo que es normalmente es lo que más tiene nitrógeno. El carbono es principalmente es muy voluminoso. Ya hablamos del cartón, de las hojas secas, es muy voluminoso pero pesa muy poco. En cambio, lo que contiene nitrógeno, como tiene mucha humedad, tiene mucho peso. Entonces, una manera de balancear es que vamos a agarrar un 80% de volumen de materia seca y un 20% de materia húmeda, que es el nitrógeno. Yo por aquí tengo una muestra de lo que es el carbono. Aquí voy a mostrar. Pues, les hablaba yo del cartón, les hablaba yo estas son vainas de una leguminosa que están secas, entonces se puede tomar como carbono. Estas son hojas de pino, son cafés. Entonces, bueno, esto, si lo vaciamos aquí, pues vamos a ver que es muy voluminoso. Es muy voluminoso. Entonces, vamos a decir que este sería el 80%. El 80% de carbono. Y lo que contiene
lo que contiene nitrógeno es lo que les decía, que es los productos que vienen de la cocina principalmente. Aquí pues ya calculando el peso, pues esto casi no pesa, entonces esto sería muy poco, ¿verdad? Sería muy poco. Entonces aquí yo tengo desperdicios de cocina que son principalmente, pues aquí tengo papel de servilleta, tengo hojas de ¿cómo se llama la platita? ¿De qué? Jamaica. De Jamaica, bueno, otras de los tamarindos. Entonces esto está húmedo y está verde. Entonces esto poquito puede pesar aproximadamente lo mismo que pesa estos porcentajes son aproximados, no necesariamente tienen que ser exactos, sino es más o menos para darnos una idea. Este nitrógeno pues le voy a echar un poquito más porque se ve que es poco. Entonces así más o menos es como vamos a mezclar nosotros para que haya una descomposición homogénea. Al mezclar esto con esto, lo que tiene nitrógeno va a humedecer el carbono. Entonces la descomposición va a ser continua y sin ningún problema. Entonces vamos a ir llenando de capas el recipiente donde estamos compostando. Bueno, ¿dónde hay que compostar? Yo voy a hablar de 3 métodos diferentes de compostaje. El primer método es en un recipiente, que puede estar en el piso y que puede ser una cubeta o puede ser un bote grande, probablemente de basura, o puede ser un cajón de madera o una reja. Eso es dentro de un recipiente. Aquí yo tendría, bueno, no tengo ahorita el recipiente. El siguiente método es en un sistema giratorio. Aquí sí tengo un recipiente giratorio que sería donde yo voy a ir echando todos los productos, todos los desechos de jardín, de la cocina, materiales orgánicos, y entonces lo voy a cerrar y lo voy a girar para que se mezcle y se oxigene. Esto sería una vez al día, echar el material y una vez al día darle unos 2 giros y ya mantenerlo. Para eso esto tiene orificios para que entre el oxígeno. Entonces ese es el segundo método. El tercer método, que es el que yo más recomiendo porque es más sencillo y más y da mejores resultados, es el método del hoyo, así le llamo yo. El método del hoyo es un sistema donde uno hace un hoyo, puede ser de 1 metro cúbico, y ahí echa todos los desperdicios de la cocina, del jardín, e incluso puede uno traer de fuera de la calle y irlos echando ahí. Y el único recomendación que haría yo ahí es que no se pise, que no se comprima la materia orgánica. Bueno, y estos sistemas requieren de 3 factores muy importantes para que funcione. Esos factores son la temperatura, la aireación o oxigenación, y ¿qué hablamos? De la temperatura, oxigenación y ¿qué Humedad. Y la humedad, que es muy importante, ¿verdad? Si no hay humedad, tengo quien me esté soplando aquí. Si no hay humedad, no hay descomposición. Siempre tiene que haber humedad para que los microorganismos que descomponen la materia hagan su trabajo. Si no hay humedad, pues los microorganismos mueren. En cuanto a la temperatura debe tener más o menos, oscila entre los 23 a 33 grados. Sería una temperatura óptima.
Eso no quiere decir que si la temperatura está más baja o más alta no haya descomposición. Lo que pasa es que es lo óptimo y si las temperaturas están muy bajas, pues los microorganismos trabajan más lento. Lo mismo sucede si las temperaturas están muy altas. Entonces el tercer factor, que es la aireación, si no hay oxigenación, también los microorganismos no actúan. Entonces debe haber siempre oxigenación. Entonces si la composta no está funcionando es porque alguno de esos tres factores si hay por ejemplo mucha humedad, empiezan a desarrollarse bacterias anaeróbicas, bacterias que no necesitan el oxígeno para reproducirse, pero empieza a oler mal la composta, empieza a podrirse, empieza a causar problemas en la casa, ¿verdad? Entonces nosotros lo que requerimos es que las bacterias que descompongan la materia sean bacterias que requieren oxígeno, o sea, aeróbicas. Yo tengo una manera muy sencilla de explicar esto de la aireación y de la humedad. Esta es una esponja. Un momento, antes de pasar a lo que Sí. nos pregunta una miembro que si se puede reciclar la paja del aire o... Sí, lo que sucede con la paja del aire es que el agua que consumimos tiene mucha sal y se concentra mucho en la paja, se concentra mucho, entonces se hace muy salitrosa. Entonces siempre hay que evitar la concentración de ciertos minerales. Nos sucede, por ejemplo, lo mismo con los cítricos. Los cítricos sí se descomponen sin ningún problema, pero si le echamos puros cítricos a la composta, va a provocar mucha acidez. Entonces hay que balancear siempre. Si esa paja está muy salitrosa, pues echarle poco a poco, a lo mejor, para no tirarla. Pero regularmente pues yo no la usaría a menos de que mi composta estuviera muy grande y pudiera repartirla, ¿verdad? Entonces hay que tratar de balancear siempre, que siempre hay un balanceo en los productos que estamos echando. Hablaba yo de la esponja. Esta esponja tiene un 50% de un material químico con el que la hacen y otro 50% de oxígeno. Por eso es que es posible poder aplastarla, ¿verdad? Porque al aplastarla pues se desplaza el oxígeno que tiene, pues lo desplaza uno. Entonces si yo mojo esta esponja, aquí tiene humedad de más, está escurriendo, tiene mucha humedad, pero si la escurro, la esponja sigue estando húmeda, pero el espacio que estaba ocupando ahorita el agua fue desplazado por oxígeno. Entonces ahorita vamos a decir que tiene un 30% de agua y un 70% de materia, vamos a decir, materia química, con lo que fue hecha la esponja. Entonces, este ejemplo nos sirve para explicar cómo debe estar la composta. La composta debe estar húmeda, pero no empapada ni que chorree el agua, sino que debe estar en un término medio. Y por lo mismo, los recipientes perdón, ¿me estás hablando? Sí. ¿Se puede regar? Sí, de hecho, por eso hablaba ahorita de la humedad. Siempre debe haber humedad para que los microorganismos se puedan reproducir. Pero el recipiente donde estamos compostando debe tener drenaje, como si fuera una maceta con una planta. Si la maceta con la planta no tiene drenaje, pues va a llegar el momento que se va a podrir. ¿Por qué? Porque los espacios de oxígeno se empiezan a llenar de humedad y la raíz no va a poder respirar.
Entonces lo que sucede es que la planta se marchita y posteriormente muere. Igual pasa con la composta. Si hay un exceso de humedad, esa humedad está llenando los espacios de oxígeno y nos está produciendo precisamente que se desarrollen las bacterias de las que hablaba ahorita, las bacterias anaeróbicas que no requieren oxígeno para reproducirse. Pero el olor que van a despedir es un olor a amoníaco que huele mal, incluso nos puede provocar un problema en la salud. Entonces, eso es respecto a la humedad. Respecto a la oxigenación, pasa lo mismo, ¿va? Si esta esponja está húmeda, pero tiene espacios de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya la escurrí. Si le aprieto más, pues va a salir más humedad. Pero así ya no escurre. Entonces quiere decir que tiene humedad y que tiene oxígeno. Así debe ser la composta. Cada recipiente donde estamos compostando debe tener un drenaje para que desahogue el exceso de humedad. En el caso de... ¿Me preguntas? Sí, ¿de qué manera se puede acelerar la descomposición? Bueno, ahí para acelerar la descomposición hay aceleradores que pueden ayudar a que se descomponga más rápido. Hay, por ejemplo, se puede preparar un té de hierbas, ¿verdad? Un té de hierbas, en un recipiente echa hierbas y los deja unos 3-4 días y eso va a producir microorganismos que nos van a ayudar como iniciador. Si uno está empezando la composta y no hay microorganismos todavía, pero al echarle ese té es como un arrancador, un iniciador. También podemos usar, por ejemplo, la misma orina de uno. Uno puede aprovechar la orina para aplicarla en la composta y eso acelera la descomposición, le aporta nitrógeno y hace que los microorganismos se desarrollen rápido. Otra manera de acelerar la descomposición, cuando uno está iniciando un compostaje, pues es como sembrar un poco de composta ya preparada, ya que ya está en desarrollo. Yo aquí tengo composta. Esta composta que tengo aquí, esta ya está en proceso, ya está prácticamente terminada. A simple vista probablemente no veamos los microorganismos, pero si lo vemos con una lupa, estos microorganismos se van a ver que están actuando. Entonces, ahorita esto es una composta ya terminada. Ahorita voy a explicar cómo separar lo que probablemente no esté. Por ejemplo, aquí se fue un producto químico, que es como de esa lana sintética. Entonces eso hay que sacarlo y eso lo vamos a sacar ahorita. Voy a buscar más abajo a ver si encuentro macroorganismos. Ya no tienen macroorganismos, ya se retiraron. Esos abandonan la composta cuando ya no hay mucho que descomponer, lo abandonan. Entonces, lo que sí, una manera de reconocer que ya está totalmente descompuesto, pues es el olor que tiene esta composta. Por ejemplo, sí, pues aquí me apareció una tijerilla. Estas son tijerillas, bueno, son unos animalitos que ayudan a trituran la materia orgánica, no hacen nada, ningún organismo que actúa dentro de la composta es dañino para las personas, no hacen daño. Aquí actúan tijerillas, cochinillas, microorganismos muy pequeños, arañitas, aquí andan arañitas, incluso en mi composta pues hay lagartijas, por ejemplo, también hay infinidad, hay hongos, bacterias, que todo esto beneficia, porque entre más diversidad haya de microorganismos, organismos y macroorganismos, pues más rápido va a ser la descomposición.
Cuando uno inicia el compostaje, es normal que suba la temperatura, porque empieza a reaccionar, cuando empieza la descomposición empieza a aumentar la temperatura. Después llega un momento en que ya baja, que se estabiliza y empiezan ya a actuar, a descomponerse. Entonces no hay que preocuparse si la composta está echando vaporcito. Eso es señal de que está trabajando. Otro punto que quiero tocar es el tiempo en que una composta se puede, desde que inicia hasta que termina el compostaje. Regularmente a esas temperaturas que estamos ahorita, estamos como a 36, 34, arriba de 30 grados, la descomposición se logra, el término de principio a fin de la composta es aproximadamente de 2 a 3 meses. Siempre y cuando haya tenido humedad, haya tenido aireación y bajo esa temperatura. La temperatura óptima pues es entre 22 y 30 grados, es óptimo, o sea, ahí no va a haber ningún problema con la temperatura. No sé si hay alguna pregunta porque ya estoy terminando. ¿Cómo saber cuando ya la composta ya está bien para fertilizar mis plantas? Si me preguntan que cómo se puede saber cuándo ya la composta ya está bien para utilizarlo en nuestras plantas. Bueno, una forma muy sencilla es ver cuando ya, por ejemplo, aquí esta es una cáscara de papa y ya cuando se descompuso, pues ya no va a tener forma de cáscara de papa, ya simplemente la va a apretar uno y se va a hacer polvo. Esa es una manera. Otra manera es ver que ya no hay microorganismos actuando, ya no hay necesidad. Otra es que ya no está caliente, ya la temperatura está, la temperatura de la composta está a temperatura ambiente, como está el ambiente. El olor. El olor debe ser característico de campo, o sea, debe oler bien, no debe oler mal, debe ser un olor que nos cause hasta que nos guste olerla, ¿verdad? Otro paso aquí sería cómo aplicar la composta en nuestras plantas. Si tenemos una maceta, pues como por ejemplo este es un cactus. Los cactus regularmente pues no es necesario compostarlos porque ellos con los simples minerales que contiene el agua y los que contiene la arena, con eso es suficiente. Aquí alguien pregunta que si durante los 3 meses se puede ir alimentando la composta con material nuevo o se tiene que comenzar de nuevo. Bueno, el proceso de compostaje, cuando uno inicia, si uno tiene un recipiente, esa es muy buena pregunta porque hay que aclarar bien. Vamos a decir, este es el recipiente donde uno va a compostar. Vamos a decir que tiene una capacidad de 100 litros. Nosotros empezamos a echar la composta desde el inicio, que por cierto, hay que aclarar, siempre debe tener perforaciones abajo para que salga la humedad y se inicia con materia seca. Incluso puedes poner ramas para que haya más drenaje, pero principalmente con este tipo de materia seca. Entonces, ahí empieza a contar para esta capa, los 3 meses. Pero si duramos 3 meses en llenarlo, pues vamos a tener que sacarlo en cuanto terminemos. Ahí empiezan a contar los 3 meses. Pero si a le hacemos una perforación aquí, y aquí estamos a los 3 meses, ya podemos empezar a sacar. Estamos hablando de un recipiente de 100 litros, ¿verdad? Aquí pues de nada nos serviría hacerle un hoyo porque pues no saldría mucho, pero un recipiente de 100 litros, o como ese que está ahí, nada más que como ese se está revolviendo constantemente.
Ese sí podía estar a los 3 meses. Lo único que cuando separemos, lo que acabamos de echar va a salir en la criba, cuando cribemos. Ahorita voy a hacer una muestra de cómo se criba. Entonces, sí, la pregunta era esa, ¿verdad? Que si a los 3 meses ya podemos usarla. Sí podemos usarla, pero no quiere decir que vamos a aprovechar el 100%. Vamos a separar con la criba lo que echamos más recientemente. Ahora, ¿cómo saber si ya... pues eso ya lo había respondido, ¿verdad? ¿Cómo saber si ya está descompuesto? Pues cuando pierda su forma, cuando ya no se parezca a lo que echamos inicialmente. El tiempo, pues sí, ya es lo que estaba hablando, ¿verdad? El tiempo es relativo, ¿verdad? Porque va a depender del buen trabajo que hayamos hecho. Si la temperatura estuvo bien, si la humedad estuvo bien, si hubo buena aireación. Entonces, si todo estuvo bien, pues en 3 meses, 2 o 3 meses, en un clima como el que estamos ahorita. Pero si empezamos a hacerlo, vamos a decir en octubre, en cuanto empieza ya a hacer frío, ahí nos vamos a tardar hasta 5 meses. Vamos a decir octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y ahí ya podemos sacar nuestra composta. Y es muy bueno empezar a compostar en octubre, porque en febrero es cuando uno empieza a sembrar en su huerto, ya empieza a fertilizar sus plantas para estimularlas a que crezcan. ¿Me quieres preguntar algo? Sí, alguien está preguntando de qué podemos usar de material seco para que los mosquitos no aparezcan. ¿Se le puede echar tierra? Bueno, esa pregunta también es muy importante, porque yo he visto tutoriales donde aconsejan utilizar tierra. Yo en lo particular yo no uso tierra y ni la recomiendo, porque yo digo, pues es que si estás produciendo composta y le agregas tierra, le estás bajando la calidad a tu composta, ¿verdad? Si alguien lo quiere hacer en su casa, pues está bien, porque no le va a perjudicar, pero lo que sí es que se va a poner pesada la composta. La composta tiene una particularidad que es muy liviana, muy ligera. La tierra es pesada. Entonces, la composta es muy manejable por lo mismo que es liviana. Entonces, regularmente aconsejan echarle la capa de arriba tierra para evitar que las moscas se paren y pongan sus huevecillos, y de esa manera pues las espanta. Pero lo mismo se puede hacer con la paja seca o incluso hasta húmeda. Puedes poner la paja, lo puede uno triturar un poquito más. Yo por ejemplo, pues aquí tengo la puedo partir, ¿verdad? La partes y ya la vas esparciendo. Entonces yo recomendaría, para tapar y para que incluso mantener la humedad, utilizar un acolchado de madera, de acerrín, de la misma hojas. Eso evita que las moscas se paren. Entonces con eso se resuelve el problema. Si le echas tierra, pues ya lo decía, le bajas la calidad. Pregunta una persona que si cuando se entierra la composta se tiene que airar. Sí, cuando está en un hoyo, hay muchas ventajas. Si nos excedemos en humedad, la humedad, el exceso se va, se lixivia, vamos a decir, se escapa, pero mantiene cierta humedad. Si yo decía hace rato que no hay que pisar lo que estamos compostando en un hoyo, no hay que pisar porque presionamos. Pero hay métodos también, o sea, si vemos que se está comprimiendo, al comprimirse, pues el oxígeno se está eliminando. Entonces hay que usar, bueno, hay unos como los sacacorchos, pero grandes, que están como enroscados. Los entierra uno y luego los saca, y con eso ya se oxigena y se revuelve un poquito. Pero también lo puede hacer uno con una pala o con un palo picudo, estarle volteando para que se oxigene.
o para que se revuelva, para que se haga la mezcla homogénea. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Alguien aquí nos comenta, yo puse tierra que compré en un invernadero para plantas y la puse en una tina. Le puse desechos de frutas y cáscaras de huevo y la tengo tapada. Ocasionalmente la riego. ¿Es correcto o lo hice mal? No, está bien, ocasionalmente lo riega, pues está bien porque pierde humedad. Entonces, hablaba yo desde el principio que tener una composta es como tener una planta, la tienes que estar regando, que siempre mantenga la humedad. Si una planta dejas de regarla, pues se nos va a secar y se nos va, no le dimos la atención necesaria. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Lo que también le recomendaría es que, bueno, que no presione mucho y que si se presiona, si está presionado con una palita común y corriente de esas de jardín, le mueva y lo vuelva a tapar. Y que tenga drenaje. Que tenga drenaje en especial, porque si no hay drenaje se nos va a humedecer de más y es lo mismo que una planta y una maceta. Si no hay drenaje se va a podrir y las raíces necesitan oxígeno para poder funcionar. Es muy importante y aprovecho porque precisamente en la página de plantas de Ciudad Juárez dice nomás las hojas respiran, ¿no? Toda la planta respiran las hojas. Cuando yo hablo de la cal, que no hay que ponerle cal, dicen pues nomás las hojas respiran. No, respiran la raíz, respiran los troncos, respiran las hojas y las ramas. Todo es como el ser vivo, ¿eh? Nosotros transpiramos también por todo nuestro cuerpo y si nos ponemos algún producto que nos tape los poros, pues nos va a irritar y nos vamos a intoxicar. Entonces, ese es hay que entender que son seres vivos las plantas. Igual, los microorganismos que se están desarrollando y que están descomponiendo la materia orgánica, pues necesitan respirar para poder actuar. Preguntan que si la composta tiene que estar en el sol o en el hombre. También es importante esa pregunta y la tenía preparada para hablar después, pero ya, sí, tiene que estar bajo la sombra. El sol directo le afecta. ¿Le afecta por qué? Pues porque va a resecarla. Los microorganismos se deben desarrollar a una temperatura baja, ¿verdad? Más cuando el sol está como en estos días. Si le está dando el sol directo, pues va a ocasionar que se quemen o se vayan a la parte más profunda y ya no estén trabajando la parte superficial. Entonces, siempre que uno está compostando, debe estar a la sombra, a media sombra, pero nunca con el sol directo. A media sombra, pues cuando es en invierno, ¿verdad? Pero ahorita en estas temporadas, incluso uno la puede tener dentro de su casa. Porque si está trabajando bien no va a oler feo, va a oler normal, o sea, no va a producir un daño a la familia, ¿verdad? Entonces, no sé si hay otra. Bueno, voy a mostrarles cómo separar, cuando ya compostamos, cómo separar, ya vamos a decir que ya pasaron los 3 meses y queremos ya usar nuestra composta. Pues usamos una criba. Esto se le llama criba, pero también le llaman cernidor o le llaman de diferentes maneras, ¿verdad? Los maestros la usan mucho esto en la construcción para separar la piedra de la arena. Entonces yo lo utilizo para separar lo que es mi composta. Yo aquí tengo composta. Entonces la voy a pasar, la paso por la criba, ¿verdad? Ahora sí van a salir ciertos microorganismos, ¿verdad? Bueno, entonces la paso con la mano la paso por la criba y se va a ir separando lo que es el humus de composta. O sea, el humus de composta pues es lo que la planta puede aprovechar. Lo que yo puedo decir es que
que la composta, después del humus de lombriz, es el mejor fertilizante y es muy sencillo hacerlo. Entonces, aquí podemos ver que pues se está separando, ¿verdad? ¿Qué está quedando? Pues está quedando los materiales o ingredientes que no lograron descomponerse. Estos que no lograron descomponerse, pues ya tienen un proceso de descomposición y se pueden utilizar, vamos a decir, lo puede uno enterrar en el lecho de un árbol, o también lo que se puede hacer es volverlo a echar en la composta para que siga su proceso de descomposición. Entonces, pues aquí prácticamente ya separé lo que se descompuso, y lo que vamos a ver acá, lo que nos quedó, pues esto ya lo podemos usar en nuestras plantas. Ya es una materia descompuesta. ¿Y qué pasa con este producto que ya tenemos? Esto va a ayudar a que la estructura del suelo o del sustrato, como le llamamos los agrónomos, se enriquezca, que ya no haya, que haya filtración. Por ejemplo, si nuestro suelo es muy arcilloso, pues va a hacer que sea más, que tenga más, que sea más drenable, ¿verdad? Que la arcilla, la particularidad que tiene es que retiene la humedad. Entonces, al agregarle composta, va a componer ese suelo arcilloso. Si por el contrario es un suelo arenoso, que la particularidad que tiene los suelos arenosos es que no retiene la humedad, pues la composta le va a ayudar a que retenga esa humedad, aparte de que lo va a enriquecer como suelo. Entonces va a mantener la humedad, le va a agregar nutrientes, y pues, desde luego que nosotros como personas estamos poniendo nuestro granito de arena en ayudar al medio ambiente, porque esto ya no lo tiramos, esto ya quedó, ya lo utilizamos para nuestras plantas, y sobre todo que no estamos usando productos químicos. Y nada más, déjame terminar, ¿qué ventajas hay? Que las hojas van a estar más brillantes, los frutos van a estar más grandes, más sabrosos, las flores van a estar más coloridas. Entonces, y el crecimiento de la planta, pues elimina muchas enfermedades cuando uno utiliza la composta. Caso contrario a los químicos, que los químicos son muy específicos, son en veces para hacer crecer la planta, pero no nos ayuda para otra cosa. En cambio, esto pues es rico en nutrientes, tiene el nitrógeno, el fósforo y el potasio que requiere cualquier planta para desarrollarse, aparte de todos los micronutrientes que son necesarios para que una planta se desarrolle bien. ¿Qué es el sustrato? Bueno, el sustrato es el medio donde se desarrolla una planta, ¿verdad? Donde se desarrolla la raíz de una planta. Regularmente se le dice también suelo, pero decir suelo es muy relativo, porque el suelo es una capa muy grande. Enseguida del suelo sigue el subsuelo, pero el sustrato es la capa donde se desarrolla la raíz de la planta, que se usa en hidroponía. Por ejemplo, el sustrato pueden ser piedras, porque en hidroponía se usa el agua, pero esa agua lleva nutrientes. Entonces el sustrato es el lugar donde se desarrolla la planta, la raíz de la planta. Sí. Alguien pregunta ¿cuál es la manera adecuada de almacenar la composta terminada? Bueno, se puede almacenar en costales, se puede almacenar en bolsas, siempre y cuando hay que recordar que la composta, no porque esté terminada quiere decir que ya está muerta, ¿no? Está viva. Entonces tiene microorganismos
que siguen vivos y que es lo que mantiene viva la composta. Entonces, esas bolsas o esos costales, hay que hacerle perforaciones para que se oxigene. Por eso es que muchas veces se producen hongos o se produce bacterias que siguen y no respiran, entonces pueden producir ese tipo de bacterias anaeróbicas. Ahora también la puedes almacenar en un hoyo, ahí no le va a pasar nada, la almacenas en un hoyo, la tapas y cuando lo quieras utilizar pues nada más destapas el hoyo y usas. Pero ya ya cuando está totalmente descompuesta, pues sí la puede uno almacenar y puede durar mucho tiempo con ella. Yo no voy a decir años porque pues en un año pueden pasar muchas cosas. A lo mejor si tiene uno en bolsas, a mí me ha pasado que la tengo en bolsas empalmada una tras de otra y una bolsa tapa la oxigenación de la otra, entonces puede producir ese tipo de hongos. Entonces sí, siempre tiene que haber respiración y la humedad, pues es la humedad que va a estar en la bolsa, esa ya no se pierde porque como está en bolsa no va a haber ningún problema, a menos de que esa bolsa esté destapada, pues sí, se va a empezar a perder humedad. Me preguntan también que si puede explicar en un bote cómo poner entre capa y capa. Sí puedo explicar, nada más que tengo que ir por un bote, déjame, pues aquí hay un bote. Bueno, aquí vamos a decir, este bote puede ser un bote, esta es una cubeta de 20 litros, 19 litros, pero así como es esta, pues puede ser un tambo de 200 litros o de 100 litros. Para empezar, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacerle orificios por la parte de abajo, orificios para el drenaje, ¿verdad? Que es vamos a decir que de esta parte completa, pues vamos a decir que 50% de agujeros y el otro 50% de plástico, ¿va? Bueno, entonces empezamos precisamente con carbono, usamos una capa de carbono, si quieres enfoca ahí, una capa de carbono, más o menos así, que puede ser hojas secas, puede ser cartón, puede ser que les decía ahorita, pues puede ser incluso acerrín seco, ¿verdad? Pero que ya esté seco, que ya esté incluso ya descompuesto. Bueno, entonces la siguiente capa sería de nitrógeno, que es lo que hablaba yo ahorita de la composta de la casa. Entre el nitrógeno, también el carbono, entre más pequeños sean las partículas, es más rápida la descomposición. Entonces pues yo lo que hago, lo parto para que sea más rápido. Hay quien lo hace, por ejemplo las cáscaras de huevo, hay quien lo hace en la licuadora y está bien porque se hace polvo y las cáscaras de huevo es muy difícil, tardan mucho en descomponerse cuando están enteras. Entonces entre más lo descomponga, pues entonces esto que acabo de partir, pues lo pongo en el bote, ¿verdad? Lo pongo en el bote, que es más o menos la misma cantidad, ¿sí? Y bueno, el siguiente paso, vamos a decir al siguiente día, le ponemos carbono. Y luego enseguida el nitrógeno. Así esparcido, con más o menos partes iguales. Además hay que recordar que el carbono hace mucho bulto y el nitrógeno es muy pequeño, pero más o menos. Y así nos la llevamos. Este es un método que casi siempre lo recomiendan. Una capa de esto, una capa de esto. Pero también les quiero decir que yo no lo hago. Sí, yo no lo hago. Yo lo voy revolviendo conforme va saliendo y me funciona. ¿Por qué me funciona? Pues porque está todo controlado en cuanto a temperatura, aireación y humedad.
Mientras eso funcione, no vamos a tener problema y la descomposición se va a dar. Entonces, esto de las capas, pues sí, así se recomienda y a lo mejor es el método óptimo, ¿verdad? Es lo mejor que puede hacer. Pero yo, por cuestiones de ser práctico, pues no me pongo a buscar primero el carbón y luego el nitrógeno, sino que lo voy echando conforme me va saliendo, ¿verdad? Si limpio el jardín, lo echo yo utilizo el compostaje de hoyo, es el que utilizo yo. Si yo recojo las hojas de los árboles, las echo en el hoyo. Si me sale composta de la cocina, los echo en el hoyo y así se va dando. Y también traigo estiércol de caballo de fuera. Aquí vivo cerca del rastro, de ahí lo traigo y echo el estiércol. Si hubiera también hay estiércol de vaca ahí. Tengo unas gallinitas, pues también le echo estiércol de gallina. Entonces, de todo lo que es materia orgánica, todo se descompone. ¿Y de perro y de gato? Explicaba yo que eso no es recomendable, pero, por ejemplo, hay personas que tienen muchos perros, o muchos gatos, y es molesto echarlos en el bote de la basura porque por las moscas. Entonces, lo que yo recomendaría es hacer un hoyo a la orilla de un árbol y echarlas ahí, y ahí se queda. Con el tiempo se va a descomponer y el árbol lo va a aprovechar y no nos va a producir a nosotros no nos va a transmitir alguna enfermedad porque es un árbol. En el caso de una hortaliza, de un huerto, pues ahí sí no lo recomendaría yo. Los árboles tienen raíces que se van a las profundidades, pero también tienen raíces que son raíces fibrosas, que están muy superficiales, entonces son las que aprovecharían ese compostaje. Decía una persona que hay en el internet que tiene muchos perros y que estaba teniendo problemas con los de la basura porque le decían que es mucho el excremento que él echa en los tambos. Lo más sencillo es compostarlo, hacer un hoyo y echar, y te quita de problemas. Hacer un hoyo y utilizarlo nada más para eso. No pasa nada, el medio ambiente se beneficia, no va a haber un perjuicio y evitas problemas con los de la basura. ¿Se puede usar la hierba seca que sale del pasto? Del pasto, sí, o sea, lo que decía es el carbono, la hierba seca es el carbono. Si cortas hierba verde, sí puede haber cierto problema porque esa como que se apelmaza y dura mucho en descomponerse. Pero si tu mezcla es homogénea, no vas a tener ningún problema. O sea, si echas mucha hierba, si cortaste el pasto y lo echas directamente en la composta, se va a calentar mucho, va a producirte que por un tiempo se inactive la composta. Pero si la mezclas dentro de si haces una mezcla homogénea, no va a haber ningún problema. ¿Se le puede poner lombrices? Sí, incluso en los compostajes de hoyo, las lombrices llegan solas. Las lombrices de jardín llegan solas, esas lombrices cafés. Pero si tú tienes lombrices californianas, esas lombrices rojas, pues le puedes echar y se te van a reproducir. Y puedes, cuando saques la composta, las separas y las vuelves a echar. Sí. Aquí en Juárez, ¿dónde se puede conseguir la lombriz? Aquí en Juárez yo desconozco, sé que hay gente que dice que tiene, pero a veces cuando le piden no tiene. Yo tengo lombrices, nada más que a mí me las tendrían que pedir con tiempo para poder separarlas. Pero en Walmart. es lo que se anuncia ahí en tu página que vende lombrices, o que tú lo recomiendas en veces. Sí, que el vientre de pie de lombriz, una persona. Lombripolis o algo así. Sí. De pie de lombriz todo. Sí, a lo mejor pueden preguntar ahí en plantas de Ciudad Juárez quién tiene lombrices. Ahí tiene que haber alguien que tenga lombrices. Yo tengo para mí, ¿verdad? Para producir mi lombricomposta, mi humus de lombriz, porque decía, el humus de lombriz es el mejor fertilizante orgánico o químico que puede haber, porque la planta lo aprovecha directamente. Entonces,
pues yo trato de producir humus, no producir lombrices, sino producir humus. Entonces, Usted vende humus y vende composta. sí, vendo, pues es que realmente no me he propuesto vender, ¿verdad? No me he propuesto vender, pero yo tengo, ¿no? ¿Cómo usted puede conseguir? ¿Perdón? ¿Cómo usted puede conseguir? Sí, pero ahorita sí tengo. No tengo toneladas, pero sí tengo algunos cientos de kilos, ¿verdad? Y en cuanto a la lombriz, pues la lombriz es fácil conseguirla en el mercado libre, te cuesta más o menos como 500 pesos el kilo. Y cuando se habla de kilo, pues es porque viene mezclada con el sustrato, o sea, donde está la raíz, la lombriz desarrollándose. No te venden el kilo así de lombriz, sino que también tiene su sustrato. Se supone que un kilo más o menos trae 1000 lombrices. Aquí alguien pregunta ¿cuál sería el dato de contacto? ¿Cuál podría ser qué? Dato de contacto para acudir directamente. No entiendo la pregunta. ¿Cómo lo contactan para...? Para mí. Bueno, pues por medio, yo tengo mi Facebook, vamos a decir, que a nombre de Daniel Delgadillo Díaz. Ese sería mi contacto. Mi teléfono es 656-556-9429. O por este medio, ¿no? Por Árboles en Resistencia. O por Árboles en Resistencia. Desde luego que yo en Árboles en Resistencia no promuevo la venta de nada. O sea, Árboles en Resistencia es una página para defender el medio ambiente nada más. Y también tenemos la página de Red de Huertos Orgánicos. Ahí hay un anuncito, ¿verdad?, de que se vende humus de lombriz. No sé si hay otra pregunta, pero yo creo que ya terminamos. Y de cualquier manera, si alguien tiene dudas, pues puede seguir preguntando. De cualquier manera, este video se va a quedar grabado y va a seguir publicado en las dos páginas, Plantas de Ciudad Juárez y Árboles en Resistencia. Y también lo vamos a publicar en Red de Huertos Orgánicos y en otras páginas en las que participamos. Entonces, por mi parte es todo, y ojalá y haya servido esto de algo, y pues yo estaré muy atento de cualquier duda, cualquier pregunta acerca de este pequeño taller, que pues fue más bien teórico que práctico, pero es muy sencillo de desarrollar, cualquier persona lo puede hacer. Muchas veces las personas se frustran por problemas que tienen, que huele mal, que no se descompone, o que se les pudrió, o que atrae moscas, pero si cuidamos los tres factores que yo les dije, el de la humedad, la aireación y el de la temperatura, si se cuidan esos tres factores, va a funcionar. Si no está funcionando es porque algunos de esos tres factores estamos haciéndolo mal. Entonces, muchas gracias. David se queda con ustedes, pues para despedirse y agradecer. Ahora sí, pues a practicar con la composta que tienen en su casa. Aparte vamos a ver la respuesta de la gente. El Inge trae, ya viendo cómo nos fue con este taller. Traemos otros en mente, esperemos que les haya gustado. Los esperamos en la página de Plantas Ciudad Juárez. Está creciendo mucho, no sé si han visto aparte tenemos otra sección con una niña va a dar los cuidados y las características de ciertas plantas, así como visitar viveros de la ciudad para que los vayan conociendo y elijan su mejor opción. No sé si tengan más preguntas, el video se va a publicar en el grupo. El ingeniero está en el mismo grupo también de Plantas Ciudad Juárez, y cualquier pregunta o duda que tengan de este curso, entonces pónganlo, la pregunta, publiquen. El ingeniero se va a tomar un tiempo para responderles, y esperemos y vengan más cursos como cuál, ingeniero. No, pues ojalá y la gente proponga, ¿verdad? Este tipo de talleres se les llama ecotecnias. Las ecotecnias son
son métodos que se utilizan, que se aprovecha, que uno aprovecha de que nos brinda la naturaleza, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, un calentador solar para una estufa solar, puede haber un boiler solar, pinturas naturales, utilizando la baba de nopal y la cal, que yo, si quiere, enfoque un poquito la casa para que vean, yo la pinté con cal y queda mejor y es muy económica, entonces yo en un taller puedo explicar cómo preparé esa pintura. Y ahora, sobre todo con esto de la pandemia, la alcalinidad nos beneficia. Entonces, si vivimos en un ambiente alcalino, pues tenemos menos probabilidades de adquirir este virus, ¿no? Entonces, propuestas, ¿verdad? Que la gente proponga. Yo regularmente he dado talleres sobre huertos orgánicos, pero estos regularmente empiezan en octubre. Por eso la crítica nuestra no es grilla, es simplemente defensa del medio ambiente, ¿no? La administración municipal se pone a hacer reforestaciones en este tiempo y trae programas de huertos en este tiempo cuando se deben de preparar, son programas que se deben programar con tiempo. Entonces yo no me pondría a dar un taller de huertos ahorita, porque ya primero tiene uno que empezar a preparar la tierra, preparar la composta y entonces empezar a sembrar. Entonces eso yo podría dar por medio de la página un taller, ¿verdad? Si nos ponemos de acuerdo. Esos talleres, nada más que no se puede dar un taller de huertos en un solo día. Eso se tiene que ir programando. Pues que proponga la gente, ¿verdad? Y si la gente le gustó, pues y le interesa alguna ecotecnia, pues yo me preparo y la desarrollamos, ¿no? Otra idea que puede surgir más adelante, pues es que lo hagamos como una práctica, ¿verdad? Que no lo hagamos virtual. Ahorita virtual, pues por las cuestiones ahorita de que hay que mantener distancias y hay que no concentrar mucha gente, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. De riego también. ¿Mande? De riego. De riego. Pues también nos preparamos, ¿verdad? Hay personas aquí en Juárez que se especializan en eso. A lo mejor podemos contactarlas, ¿verdad? Para que nos den también a mí un taller de riego, ¿verdad? Cómo da un riego por goteo, por hay diferentes métodos. Ya los riegos de inmersión que hacen en el chamizal, esos ya no se recomiendan. Vas al chamizal y resulta de que te andas mojando los zapatos y ya ese riego se va y sí se aprovecha el árbol, sí lo aprovecha, pero también se desperdicia mucha agua. Ese riego por goteo es muy bueno. Entonces se va a hacer una encuesta ahí en el grupo de plantas Ciudad Juárez y a ver cómo nos va, ya para si gustan, pues más talleres, más todo lo relacionado a la ecología. Por nuestra parte ya sería todo, ¿no? Sí, yo por mi parte muchas gracias. Estamos pues para la próxima, ¿verdad? Si es que hay otra. Este grupo.